Buenos días, mi nombre es Lenin Fabián Morales Huertas y vengo a explicarles el nuevo Código General del Proceso. Esto en factor y en función de que anteriormente habíamos explicado algunos recursos y algunas etapas procesales dentro del sistema judicial. Esto regulado dentro del Estado de Colombia y dentro del Código General del Proceso, teniendo así por nuevo de los procesos en particular, los diferentes procesos que se pueden presentar dentro de la rama judicial. Estos en los cuales se encuentran los de compraventa, pertenencia, servidumbre, posesorios, entrega de la cosa, rendición de cuentas, pago por consignación y de la declaración de bienes. Teniendo de primeros el proceso de compraventa, en los cuales por promesas de compraventa entre dos partes, comprador y vendedor, se van a transferir bienes inmuebles. Esto al tener que es inherente en los contratos bilaterales, dos partes, la condición resolutoria tácita, en las cuales por incumplimiento de alguna de las dos partes se disolverá dicha promesa de compraventa. Teniendo de segundo proceso los procesos de pertenencia, en los cuales está la adquisición de dominio de un bien inmueble. Frente a este puede ser, hay cuatro formas de adquirirlo: la adquisición ordinaria, adquisición extraordinaria, adquisición de vivienda de interés y adquisición por prescripción agraria. Frente a la ordinaria, debe tener justo título y 5 años de pertenencia al estar y actuar como señor y dueño dentro del bien. En extraordinaria, el requisito ya deja de ser justo título y solo el requisito es de 10 años, sin interferencia o sin interrupción. Frente a vivienda de interés social, debe ser sí o sí un proyecto de vivienda común, lo que le llaman vivienda horizontal, y 3 a 5 años de posesión ininterrumpida. Esto solo se efectuará en viviendas sin clandestinidad y que los mismos actos sean públicos, pacíficos, ininterrumpidos, y si es necesario, como se presenta en algunas herencias, la suma de posesiones dentro del bien. Por tercero, el proceso de servidumbre, en los cuales, dependiendo de las pretensiones, en confesoria, imponer una servidumbre frente a un predio dominante. Modificativa, modificar una servidumbre que sirve a un predio dominante. Extintiva, extinguir una servidumbre frente al predio dominante. Y negatoria, negar una servidumbre que se impuso por vías de hecho al no haber un consentimiento claro entre las dos partes, parte sirviente y parte dominante. Esto solo aplica en predios colindantes y en predios que sean de distinto dueño, teniendo dos tipos de servidumbre: de paso, los cuales se trate de abrir vía y que tenga esta función social en pro de poder explotar el predio, el inmueble, y teniendo servidumbres especiales en las cuales están las de energía eléctrica, en las cuales se trata de abrir paso y dar comunicación por medio de un servicio público a los predios colindantes. Esto en función de que es un ente público el que estará efectuando esta servidumbre, diferente de la de paso, en las cuales estos ya son un poco más privados, o sea, son entre diferentes dueños con predios colindantes que acordarán dicho. Y aquí es donde se presentará este tipo de... Pasando así al cuarto proceso, en los cuales están los posesorios, en los cuales se quiere cesar la perturbación o despojo frente a la tenencia o posesión de un sujeto. Esto respecto a un bien inmueble, en los cuales se tienen dos acciones posesorias.
las cuales puede ser general, en las cuales son actos de despojo, perturbación, inseguridad, afectación al predio, en las cuales se está impidiendo gozar y el disfrute y goce del bien, y que estos ya son entre particulares necesariamente. Mientras que los posesorios especiales son hechos naturales o actos administrativos, esto en función del servicio público o de proyectos públicos dentro del distrito, en los cuales afecten al predio colindante, en las cuales podría ser en una afectación a la infraestructura o al propio disfrute y goce, en las cuales perjudiquen al demandante, teniendo al demandado obviamente quien genere esa perturbación al goce y disfrute del bien, teniendo por quinto el proceso de la entrega de la cosa, en las cuales se quiere exigir el cumplimiento de una obligación contractual. Esto, volviendo al proceso de compraventa, el vendedor, en aras de incumplimiento, no entregó dicho bien, no hizo la formalidad, en las cuales entregar la cosa del traente al adquirente, no se hizo la entrega correcta respectiva al comprador, y es por eso que ha generado perjuicios frente al evadir la obligación e incumplirla, los cuales tendrían por incumplimiento el pago por perjuicios de mora. Y asimismo se tendrá que, por mediante audiencia, orden judicial, se deberá entregar la cosa objeto de litigio. Por sexto, el proceso de rendición de cuentas, en los cuales tenemos que es exigir la entrega o recepción de un informe de datos que dan cuenta de la administración por un tercero respecto de un bien inmueble, teniendo de implicados los posibles demandados, los curadores, guardadores, secuestres y demás personas designadas, como obviamente administrador del bien, y teniendo por la otra parte procesal el propietario, los cuales se encuentran dos perspectivas: la provocada, en las cuales están el demandante propietario, se exige la entrega y recepción, la entrega de el informe de datos en los cuales se haya mostrado la gestión por parte del demandado administrador, y teniendo la espontánea, en las cuales tenemos de demandante al administrador, en los cuales en su gestión tuvo que invertir bienes de su propio carácter para evitar la degradación o daño del bien en gestión, teniendo en este caso la pretensión de saldar cuentas por parte del administrador frente al demandado propietario, que ha querido evadir dicha responsabilidad, teniendo por un séptimo proceso el pago por consignación, en los cuales se quiere exigir la recepción del pago como deudor frente al acreedor. Esto en función de que hay un total negación por parte del acreedor de recibir dichas cuentas, de recibir dicho pago, en pro de no querer extinguir la obligación contractual. Es así como el deudor es legitimado para cumplir su obligación, y excepcionalmente su fiador. Esto en función de que el fiador funge la función como un tercero de garantía en pro de cumplir la obligación. Y teniendo por otra parte el extinguir la obligación contractual, teniendo como fin más que todo este proceso extinguir la obligación contractual, por los cuales también se levantarán los gravámenes constituidos por las partes
en pro de que se cumpliera dicha obligación. Y es aquí donde tenemos otro proceso dentro del mismo, que es el pago por consignación extrajudicial, en los cuales esto ya deja de ser un proceso judicial y comienza a ser un trámite administrativo, dentro de los cuales se encuentra dentro de contratos de arrendamiento, en los cuales hay una negación por parte del arrendador de recibir las rentas o cánones de arrendamiento. Esto en función de dentro de los 5 días de cada mes, el arrendatario consignar en el Banco Agrario dicha cantidad acordada desde un principio por el contrato de arrendamiento, por los cuales se deberá notificar 5 días después de dicha consignación en correo electrónico certificado, debe ser, en acompañamiento del título judicial que certifique que dicha consignación, es respecto al cumplimiento de dicha obligación, los cánones de arrendamiento. Teniendo por último el proceso fundamental de la declaración de bienes. Los procesos de declaración de bienes, en los cuales se quiere efectuar la acción de ocupación sobre los bienes vacantes y mostrencos. Esto en función de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en representación del Estado, quiere recuperar unos bienes que han estado inertes y que tienen un aparente dueño, pero que no generan ninguna producción o no han tenido ningún movimiento durante un periodo largo. Esto funciona en pro de que se generó una denuncia por parte de un tercero, un habitante dentro del pueblo, dentro de los cuales se generará una recompensa entre el 3 y 5% dependiendo del resultado de la sentencia. Esto en función de definir la situación jurídica de dichos bienes, las cuales la demanda se dirigirá a todas las personas con derechos reales sobre el bien. Esto en función de definir la situación jurídica del bien respecto, los cuales se dirigirá toda la demanda a todas las personas que se crean con derechos reales sobre el bien, los cuales pueden ser determinados, que se notificará por personal, y pueden ser indeterminados, en los cuales se notificará por emplazamiento, por los cuales son demandados los propietarios aparentes, los herederos, los tenedores, los poseedores y el curador ad litem, esto en función de que el juez lo decrete. Por los cuales, en su resolución, se declarará por figura de ocupación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como dueño del bien, sea vacante o mostrenco. Y se condenará, si hubo lugar a ello, se condenará a costas, si hubo lugar a ello, en pro de los que hayan estado dentro del proceso, los poseedores, los herederos, los tenedores, los poseedores, etc. Y en caso contrario se negarán las pretensiones y el bien no habrá definido su situación jurídica, en pro de que quedará aún en un limbo, a menos de que el poseedor siga actuando como dicho y que mantenga un funcionamiento correcto del bien. Así finalizaríamos. Gracias por su atención. Toda esta presentación fue por la información recopilada entre las clases de el 8 de septiembre y el 13 de septiembre del 2021. Muchas gracias.